Qué bonito ver tantos jóvenes, ¿verdad? Salió una improvisada colaboración con el grupo de Conectados, así que estamos como viendo caritas jóvenes, algunas nuevas, así que estoy como muy feliz por esto. Aquí también mi zona de impacto apoyando. Y en este caso me tocó a mí la predica. Y nos tocó el texto de Josué 2, del 1 al 21. ¿Lo entendieron bien? ¿Lo escucharon? ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Ya. Siempre hay una primera vez. Y esta historia tiene varios puntos interesantes. Tiene intriga, emoción y también una carga emocional. Pero lo importante de todo esto es cómo lo podemos llevar a nuestras vidas. Cómo podemos condensar la historia y verla reflejada en nuestra realidad, ya que pasó hace tanto tiempo atrás. Para eso, a mí siempre me gusta resumir un poco los versículos y bajarlos quizás a un lenguaje un poquito más coloquial. Nos vamos a encontrar con dos espías que fueron enviados a Jericó y que son descubiertos apenas llegan y deben esconderse. Considerando que son espías y que deben pasar desapercibidos, creo que no lo hicieron muy bien en este caso. Y como son descubiertos, tienen que esconderse. Son ocultados por una prostituta que les revela que toda la ciudad está aterrada, porque saben que Dios está con ellos, con Israel. Y esto, ¿cómo lo saben? Porque han escuchado lo que Dios ha hecho en favor de Israel. Rahab los ayuda porque reconoce que Dios es el Dios de dioses y a cambio pide ser salvada. Y no solo ella, o sea, no se queda solamente en sálvenme a mí, sino que también a su familia. Los espías aceptan bajo ciertas condiciones y como las puertas de la ciudad estaban cerradas, ella los ayuda a bajar por la ventana. De hecho, siempre estaba como la imagen de que los ayuda a bajar en una cesta y me di cuenta que no era así. Pero la cosa es que los ayuda por la ventana. Gracias a la ayuda y las instrucciones de Rahab, los espías completan su misión con éxito. Y en este texto hay muchos ángulos de los que podríamos mirar esta historia. Los planes frustrados, de cómo muchas veces planeamos algo y Dios cambia nuestros planes, como les pasó a estos espías que no eran precisamente expertos en sigilo, no duraron ni siquiera un día en pasar desapercibidos. O el papel inesperado de Rahab, quien terminó salvando a los enemigos, demostrando así que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. En donde sí quiero que nos centremos es en la información que Rahab les entrega a los espías, porque de hecho los espías iban a buscar esta información. La gente de Jericó está aterrada, porque saben que Dios ha entregado la ciudad. Ellos sabían, los de Jericó, lo que Dios había hecho anteriormente a favor de su pueblo. Y ni siquiera la fe que tenían en sus murallas, las grandes murallas de Jericó, que eran enormes, de las que estaban tan orgullosos, iba a poder salvarlos. ¿Y qué pasa cuando aquello en lo que tenemos tanta esperanza ya no está o no resulta como queríamos? ¿Qué pasa cuando el trabajo que nos daba estabilidad se acaba? ¿Cuando una relación se rompe? ¿O cuando nuestros planes cambian de golpe? Si nuestras esperanzas están puestas en algo que no es Dios, tarde o temprano eso va a fallarnos. ¿Y qué pasa con nosotros cuando eso ocurre? ¿Qué pasa con nuestras esperanzas, con nuestro estado de ánimo, cuando nos falla lo que nosotros teníamos puestos en mente? Podemos enojarnos, frustrarnos, deprimirnos, incluso en casos extremos, muy extremos. Pero si al contrario somos más resilientes, nos podemos sacudir el polvo y buscar una nueva fuente de apoyo. Y eso va a depender de nosotros, si vamos a buscar una nueva fuente de apoyo provisoria, de procedencia humana, o una segura y eterna que es Dios. ¿Voy muy rápido o se entiende bien? ¿Ve? ¿Sí? Bien. Es que estoy un poquito nerviosa, entonces me apuro. Si nuestras esperanzas
están puestas en algo que no es Dios, tarde o temprano puede fallarnos, como había dicho. En el caso de Rahab, gracias al testimonio que tenía sobre el poder de Dios, decidió arriesgarlo todo y poner su fe en él. Pero eso ocurrió porque ya había escuchado lo que Dios había hecho con Israel. Y esto lo vimos recién en Romanos 10 al 17, de hecho lo tenía aquí de apoyo y me di cuenta que estaba en el texto. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En este caso, ella no escuchó directamente la palabra de Dios, pero sí lo que Él había hecho en la vida de otros y cómo los había respaldado. El obrar de Dios en nuestra vida es testimonio para los demás. Incluso quienes no creen pueden notar un algo distinto. Quizás nosotros no caminemos por un mar partido en dos, pero sí podemos atravesar problemas con una paz inexplicable, porque sabemos que Dios está con nosotros y nos respalda. O en momentos de necesidad recibimos justo lo que necesitábamos. La gente desde afuera nota que un cristiano tiene algo diferente y a veces incluso nos piden ayuda. Recuerdo una persona cercana que solía pedirme oración y siempre me decía, ora tú, que a ti te escucha, mis oraciones no llegan ni al techo. O comentarios como, hay algo distinto en fulanito, o desde que va a la iglesia cambió mucho. No sé si es que alguna vez han escuchado esos comentarios. En el colegio tenía un compañero, para facilitar un poquito la historia y para que no se me enreden los personajes, pongámosle Miguel. Él era ateo. Si bien nunca le prediqué como tal, o lo invité a la iglesia, nunca oculté en el colegio que yo era cristiana. Estamos hablando de media, ya tercero o cuarto medio. Y si salía el tema en clases, lo abordaba. Tuve debates en clase de filosofía, de historia, en el taller de laicismo, y en más de una ocasión me encontré defendiendo mi fe. Siempre en respeto, o sea, siempre como debates respetuosos, no en pelea, o sea, conversar y defender, que no se vaya a malentender. Años después, me reencontré con Miguel en una celebración de una amiga que teníamos en común. Y un chico de ese grupo empezó a criticar la religión, a lo que yo, como era de costumbre, me puse la camiseta cristiana y me fui a conversar con él. Miguel, al notarlo, se le adelantó al chico y le dice, ponle mucha atención, porque ella sí que sabe de lo que habla. Y yo me acuerdo que quedé helada porque fue como, ¿por qué él me está respaldando? Miguel, tiempo después, también me comentó, me volví agnóstico, porque si tanta gente cree en un ser superior, quizás al ser ateo me estoy perdiendo de algo. Para el que no sepa, el ser agnóstico es alguien que cree en algo superior, pero que no sabe exactamente qué o quién es. Ese fue su camino y su procesión en cuanto a evolución de fe. La palabra de Dios y nuestras acciones en su nombre generan una reacción, incluso en quienes no creen. Por eso, todo lo que hacemos en el nombre de Dios, o bajo la premisa de soy cristiano, soy luterano, deja una huella, para bien o para mal. Nuestras vidas como cristianos deben ser un reflejo de Dios en el mundo. Somos testimonio de Él. Somos testimonio de cómo Él obra y se muestra a otros a través de nuestra vida. Nuestro testimonio siempre va a hablar más fuerte que nuestras palabras y va a tener un impacto mayor. Y cuando hablo de testimonio, no me refiero a ir predicando a los cuatro vientos o pasar aquí adelante a contar como mi experiencia de vida, que a veces se hace en otras iglesias y es bastante común, sino me refiero al día a día, cómo actuamos frente a otros, ayudamos a los demás, somos humildes, amamos al prójimo, o a pesar de decir ser cristianos o luteranos, mentimos, hacemos caso omiso al que lo necesita, hablamos mal de otros, etc. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos entregando? Hay una frase que escuché tiempo atrás y que amo,
que dice, en todo tiempo predica, y si te es necesario, habla. Que justamente hace alusión a cómo nosotros predicamos y damos a conocer a Dios por medio de nuestras acciones y experiencias. ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando a los demás? Se los dejo como pregunta abierta. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo Dios se manifiesta en nuestra vida diaria, porque ya lo tenemos normalizado. El pueblo de Israel veía milagros todos los días y aún así se quejaban. Y no estamos hablando de pequeños milagros, o sea, abrió el mar rojo a la mitad, les dio maná y tenían comida todos los días y más encima se quejaron y les dio codornices. Tenían una nube que los protegía del sol para que estuvieran fresquitos y de noche era una nube de fuego para que les diera calorcito. Salía agua de las rocas, o sea, eran tremendos milagros. Y ellos se quejaban. Se habían acostumbrado a lo sobrenatural. ¿No nos pasa igual a veces? Dios obra, pero dejamos de asombrarnos. Sin embargo, otras naciones, al observar esos milagros, sí podían ver la inmensidad del poder de Dios en favor de Israel. ¿Cuántas veces nosotros también normalizamos las manifestaciones de Dios en nuestras vidas? Nos atribuimos las cosas buenas a nuestros méritos, a la suerte o a otras personas. Pero el primer problema culpamos a Dios, cuando debería ser al revés. A veces no vemos que Dios usa situaciones y personas, por cotidianas que sean, para respaldarnos. Y tampoco reconocemos cuando nuestros propios actos egoístas nos llevan a los problemas de los que luego nos quejamos ante Él. Rahab escuchó que ese Dios tan poderoso había entregado su ciudad a los israelitas. Su confianza en sus propias seguridades se vio puesta a prueba. Probablemente sintió miedo, pero no se paralizó. Cambió su fe de lugar y actuó conforme a esa nueva convicción. En el texto, varias veces ella reconoce a Dios. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Inicialmente, no eran declaraciones personales, sino que estaban basadas en lo que Dios había hecho por otros. Pero ya estaba comenzando su proceso. Y gracias a esa nueva fe, ella actuó. Protegió a los espías, desvió a quienes lo perseguían, y aún en la incertidumbre, porque a fin de cuentas su vida estaba puesta en riesgo al protegerlos, con las puertas de la ciudad cerradas, les proporcionó una vía de escape y les dio indicaciones para mantenerse a salvo. Además, los espías le pidieron que dejara una marca específica en su ventana para identificarla al momento de salvarla. Y ella así lo hizo, manifestando su fe de una manera tangible. Creyó en fe que Dios derrotaría a Jericó. Todavía no pasaba, ella lo creyó. Y que sería salva. Por eso actuó acorde a esa convicción. Recordemos siempre que una fe viva tiene consecuencias. En Hebreos 11:31 se nos dice, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Y esto ya estamos hablando del Nuevo Testamento, o sea, su acto de fe trascendió la historia. Entonces, y esto se los dejo como pregunta personal, ¿qué tan activa es nuestra fe? ¿Confiamos en las promesas que Dios nos ha dado y actuamos conforme a ellas? ¿O simplemente las leemos y pensamos, qué bonito, ojalá funcionara así? Para poner un ejemplo personal, porque puede ser un poquito autorreferente, pero siento que mi testimonio igual es importante, o no sé si es que importante, pero puede darles un aterrizaje a lo cotidiano. Cuando hice mi escuela de discipulado, hubo una frase que a mí me marcó mucho. Tú haz lo posible y Dios hará lo imposible. Ese curso costaba mucho más de lo que yo podía pagar. Para los que no sepan, yo hice un curso de 6 meses de discipulado y misiones.
que eran 3 meses parte teórica y 3 meses parte práctica, que fue en Brasil. Eso fue cuando yo tenía 19, salir del colegio, pasé a ese curso. Aunque tuve el apoyo de mis padres y de la iglesia, aún me faltaba cubrir la parte práctica, que era este viaje a Brasil, que costaba alrededor de 400.000 pesos. Quizás para algunos no sea mucho, pero hace 15 años atrás, para mí como estudiante, era una cantidad inimaginable de conseguir bajo mis medios. Y mis papás no me podían ayudar con más. Durante ese tiempo oré y confié en que podría llegar a ir. Lavé autos, vendí cosas, ahorré, pero no logré conseguir lo suficiente. En la fecha límite, mi líder de esa ocasión me llamó, me entregó el comprobante de pago y me dijo que ya estaba todo cubierto. Hasta hoy no sé de dónde salió ese dinero. Y ya bajándolo aún más, porque eso igual de repente puede ser como, oh, qué particular. En las cosas cotidianas también he visto el obrar de Dios. He orado aferrándome a sus promesas y he visto cómo suceden cosas que no puedo explicar. Alguien se acuerda de mí justo cuando necesitaba ayuda, aparece una oportunidad inesperada o me llega algo que me consuela cuando estoy desanimada. He aprendido a ver a Dios tanto en lo grande como en lo cotidiano. Eso no significa que todo sea fácil o sin preocupaciones, para nada, siempre es complicado. Pero al caminar en fe, sabemos que no estamos desamparados. Cuando una puerta se cierra, probablemente aparecerá una ventana que no habíamos considerado. Y ahora, retomando un poco la historia de Rahab, su fe fue tan convincente y llevada a la práctica que no solo la dejó para ella, su decisión y convicción cubrió a toda su familia. Así también nuestra fe puede ser abrigo para los nuestros. En Hechos 16:31 encontramos un ejemplo similar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Rahab intercedió y se hizo responsable por los suyos, y gracias a eso ellos sobrevivieron. Nosotros como cristianos también tenemos la responsabilidad de cubrir espiritualmente a quienes amamos y enseñarles. Por ejemplo, yo como mamá, ya saben que tengo una hijita chiquitita que de repente anda corriendo por acá, tengo la responsabilidad de cubrir espiritualmente a mi hija. ¿Y cómo lo hago? Se pueden estar preguntando. Enseñándole de Cristo, siendo ejemplo y orando por ella. Los padres tenemos ese deber con nuestra familia, respaldarlos en todos los ámbitos. Pero también podemos hacerlo con amigos, familiares o personas nuevas en la fe, acompañándolos y cubriéndolos espiritualmente. Y de repente uno puede decir, pero es mucho, pero no estamos solos en esta tarea. Tenemos a nuestros hermanos en la fe en quienes podemos pedir respaldo. Así como Rahab intercedió por su familia y pidió ayuda a los espías, quienes ya conocían a Dios, nosotros también podemos apoyarnos en otros creyentes. Nos podemos apoyar aquí en la congregación. ¿Buscas apoyo en tus hermanos de fe cuando estás cansado, asustado, preocupado o en duda? La misma Biblia nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como los vienen haciendo. A mí me gusta mucho meter versículos de por medio en mis temas. La vida cristiana no es una carrera en solitario. El mismo encuentro entre nosotros es de apoyo y crecimiento, y Dios nos usa mutuamente para que podamos seguir creciendo en fe. Podríamos concluir que así se completa el ciclo de la fe. Escuchamos, creemos, actuamos y damos testimonio. Y ese testimonio despierta fe en otros, que a su vez vivirán y compartirán lo que Dios haga con ellos. Escuchamos, creemos, actuamos y damos testimonio. La historia de Rahab nos recuerda que la fe verdadera no se queda quieta, actúa, protege, intercede y transforma. Dios no busca la perfección, Él busca nuestra disposición, que nos atrevamos a creerle y que le respondamos. Porque la fe no siempre entiende el proceso, pero nosotros podemos confiar en nuestro Dios que siempre cumple sus promesas. Eso era.